Hola, ¿cómo andan? Estamos acá arriba de la Torre de los Ingleses porque le queremos mostrar dónde vamos a ir dentro de un ratito. Que se ve allá atrás sobre el río. Se llama, o lo conocemos todos, como el Hotel de los Inmigrantes. Hola, ya estamos dentro de lo que es el Hotel de los Inmigrantes. Estamos en el cuarto piso y este piso se divide en diferentes áreas. Pero lo que cuenta es lo que llegaba, qué hacía acá cuando, o sea, qué pasaba cuando la gente llegaba acá. ¿Cómo era esto? Cuando llegaba, el objetivo del hotel no era solo darles alojamiento, recibirlos y prepararlos para que los inmigrantes se puedan insertar en nuestro país. ¿Sí? Lo que vamos a ver en esta sala son diferentes elementos con los que venían los inmigrantes y podemos ver cómo era la llegada y el viaje. ¿Sí? Acá tenemos fotos de cómo se viajaba antes, documentos de la época. Sí, pasaportes de la gente. La verdad que está muy bien documentado todo. Acá lo que les voy a mostrar ahora es uno de los barcos, cómo llegaban ellos, diferentes culturas. Diferentes nacionalidades. En un mismo barco venía gente, venían desde Rusia, Italia, España, Alemania, sí, todos en un mismo barco, y esta gente que por supuesto traía diferentes idiomas, diferentes culturas, diferente idiosincrasia, ¿sí? Este sería el corte del barco, de cómo era por adentro y cómo estaban distribuido absolutamente todo. La verdad que es sorprendente. Y ahora lo que van a ver acá es muy interesante, porque esto era como era todo este sector de camas. Las habitaciones donde dormían, sí, se separaban por un lado los hombres y en otro piso las mujeres con los niños. Y las camas son de hierro, sin colchones, porque acuérdense también que se corría riesgo de epidemias, ¿no? Fiebre amarilla, por ejemplo, pero después también en las camas no colchones para evitar la sarna, los piojos y las pulgas. Entonces es mucho más fácil lavar estas lonas, que son lonas o muchas veces también eran de cuero. Entonces así eran las habitaciones. Y otro detalle interesante, podemos ver ahí en el fondo las valijas. Los inmigrantes cuando llegaban venían cada uno con sus valijas y sus cosas, pero no los dejaban traer a la habitación las cosas, porque si cada uno traía no había lugar suficiente para todo. Entonces todo quedaba en un depósito de equipaje y acá solo entraban con lo puesto, con la ropa, nada más. Acá en este sector también podemos ver artículos de la época, muchas fotos. Es importante saber, y ahora vamos a ir después, que acá se lavaba la ropa. El hospital, porque también era todo un conjunto de cosas, no solo el hospital, estaba el comedor, estaba el hotel, había talleres, había bibliotecas. Estas son las camas de cómo era antes, donde recién vimos. Ahí donde lavan la ropa. Lavaban ropa. Y acá el comedor. Y este es un comedor, el comedor, digamos, que entraban 1000 personas. 1000 personas por turno y se les daba desayuno, almuerzo, merienda y cena. Esta es una foto también. Todo en forma gratuita, ¿no? Que es lo importante. Y se quedaban hasta 5 días. En algunas había excepciones y se podían quedar más tiempo. Acá también se los preparaba, ¿no? Lo importante de esto, imagínense que venían de Alemania, de Rusia, de Italia y no hablaban el idioma. Entonces se les daban clases de idioma y se les enseñaba algún oficio. La mayoría de la gente ya venía con algún oficio, pero si no encontraban trabajo de eso, se les enseñaba otra clase de cosas. A las mujeres, por ejemplo, se les enseñaba a coser, a bordar, y a los hombres más que nada a utilizar la maquinaria agropecuaria del país, que era distinta a la maquinaria agropecuaria de Europa, porque en Europa en general eran lugares muy chiquititos y en Argentina eran más grandes latifundios, ¿sí? Bueno, acá hay un cita que nos encanta. Sí, para mí me parece que puede llegar a ser como lo más importante de este museo, que es, nunca me sale la palabra, Miki. Fichas. Las fichas. Cada uno de los inmigrantes que llegaba acá se les llenaba una ficha, acá se puede ver con el apellido, el nombre, la hora, el día que llegaba, en el barco que llegaba, acuérdense que había más de un barco por día, el sexo y el oficio que tenían. Así que cada persona acá estaba registrada. Ahora lo que vamos a ver, miren lo que es este pasillo, es imponente. Y en el pasillo lo que podemos ver, perdón Miki, es las paredes. Miren la altura, el tamaño de la pared, ¿no? El piso y las paredes todas de azulejo. Una vez más, el tema de la limpieza era primordial para evitar que haya enfermedades y las enfermedades se propaguen. Entonces con el azulejo, pisos de azulejo, paredes de azulejo, es mucho más
que hacer la limpieza. En este piso había 1000 personas. Este piso está dividido en 4 habitaciones, una ahí, otra enfrente ahí y otra enfrente ahí. Este era un piso de 8. Y lo que vamos a ver ahora es diferentes partes de lo que existía en este edificio y cómo se recibía a la gente acá. Por ejemplo, acá tenemos lo que era una mesa del comedor, si bien estaba en planta baja, vamos a poder ver. Se la subió para exponerla para el museo y para que la gente vea. Y Acá vemos que es una mesa original porque podemos ver como un grafiti de la época. Dejaban grabado acá 1897, así llegaba la gente a Buenos Aires. Acá tienen una vista de lo que es Retiro, digamos la torre monumental, la torre de los ingleses, donde se fijaban también la hora para saber, acuérdense que venían de Europa, había un cambio de horario importante. Y el edificio amarillo, acordémonos, muchas de las cosas que decimos ya no existen más, pero en el edificio amarillo era el depósito de equipaje. Exactamente. Y una los cosa, baños. Ahí está. Nos sorprendió, pero acá tenían agua caliente. Imagínense en esa época agua caliente era una cosa, digamos, no era común, sobre todo para ellos que venían a insertarse en otro país, se los atendía acá. Bueno, el baño, acá no había baños. Los baños en este edificio. Los baños estaban en otro edificio detrás, por lo cual tenían que bajar estos 4 pisos, o el tercer piso, o el segundo piso, y dirigirse... cruzar el patio e ir a otro edificio donde estaban los baños. Exactamente. ¿Por qué estaban en otro edificio? Por las plagas, por todo lo mismo que había en los colchones, para no tener que infectarse. Bueno, los edificios estaban fuera, que era muy común de esa época. Ahora les vamos a mostrar cómo eran los lugares donde se lavaba la ropa. Eran, digamos... Nos tenemos que acordar una vez más que estamos hablando fines del siglo XVIII, principios del siglo XX. La gente empezó a llegar a finales de 1800, ¿sí? Pero este edificio concretamente empieza a hacerse en 1906, se inaugura en 1911, ¿sí? Y funciona como hotel de inmigrantes hasta 1953. Antes de este edificio hubieron otros edificios que ya no existen más, los demolieron, ¿sí? Pero era tanto y tan grande la ola inmigratoria que entonces se decidió en 1906 empezar a construir este edificio bien grande para poder albergar y recibir a los inmigrantes. Y acá se viene el puerto, y una cosa que a mí por lo menos me sorprendió cuando lo supe es que en este piso había nada más que 1000 hombres. Después se dividían entre hombres y mujeres. Sí, y también llegaba a haber hasta 4000 personas diarias. Y esas 4000 personas tenían que ser asistidas, porque así que en el hotel de inmigrantes se tenía 1000 empleados. Entre la gente que cocinaba, la gente de limpieza, la gente de administración, la gente del correo, así que 1000 habitantes, 1000 el staff empleados. permanente era de 1000 personas que trabajaban acá. Venían y se iban para recibir a 4000 inmigrantes que vivían acá. Se les daba de comer, o sea, de todo. Fíjense la cantidad de historia. Se les alojaba, se les daba de comer, se los preparaba, se les enseñaba el idioma y se les daban como unas clases también de legislación para que entiendan cómo funcionaba el país. Este era, les vuelvo a repetir, esto era como uno de los pasillos. Esto era una habitación gigante donde estaban 250 personas, hombres, todos hombres. Acá había otra habitación que eran 250 personas. Y lo que tenemos, a ver si puedo ser bien gráfico, acá enfrente sería otra habitación de 250 personas. Y ahí enfrente otra habitación más de 250 personas. Acuérdense que están hombres separados de las mujeres y de los niños. Así 3 pisos. 3 pisos. En la planta baja era el comedor con la cocina, la panadería y la carnicería. Y el segundo, tercer y cuarto habitación. Vamos yendo para allá, sí. Vamos conociendo un poquito más de todo lo que es este lugar con muchísima historia. Está muy lindo. Es súper recomendable que vengan. Miren lo que son estos pasillos, o sea... La verdad que son... Y también lo interesante no es solo venir a conocer el lugar y conocer la historia, sino poder buscar el origen de cada uno. Porque uno en la planta baja da el nombre y el apellido y te buscan y te dan como un certificado de cómo fue, en qué barco vinieron y con qué nombre entraron al país tus ancestros. Así que eso es súper interesante. Si alguien tiene alguna duda, se viene con el nombre y el apellido de la abuela del abuelo y acá te consiguen, si es que entraron por este puerto, te consiguen todo, porque no nos olvidemos que había gente que paraba también en otros puertos,
Está todo digitalizándose, la mayor parte de todo está digitalizado. Vamos a mostrarle, por ejemplo, una parte de lo que es otra vista impresionante que hay de este lugar, que es el puerto. Miren lo que es, bueno, la ciudad de Buenos Aires. A ver si llegamos a encontrar un lugar donde se vea mejor. Bueno, ahí se ve perfectamente. El contraste del antes, principios del siglo XX, ¿no? En 1900, y lo que es hoy Buenos Aires en el 2019. Y ahora un edificio, se ve acá, muy característico. Y si no me equivoco, era de Art Nouveau. De Art Nouveau. Que es el que tenemos ahí enfrente. Que era él, ¿cuál era? El Yacht Club Argentino, creo que es. Lo tenemos que chequear para no decir mentiras, pero sí, creo que es el Yacht Club Argentino. Un edificio emblemático y lindísimo, ¿eh? Bueno, ahí está el banco. Puerto Madero. La verdad que tengan presente, o sea, la historia que hay acá y que, bueno, así fue formando Buenos Aires. Es increíble estar acá y pensar todo lo que se vivía, cómo se atendía a la gente. Es buenísimo, se los súper recomiendo. Ya está también. Bueno, ella ya había venido, yo no había venido, es gratis, vale la pena, y es parte de conocer un poco de cómo se fue formando, cómo nos fuimos formando nosotros como país, porque acá empieza toda nuestra historia, ¿no es cierto? No, toda no, alguna empieza antes, para no tener polémica. Está bien, pero bueno, gran parte de nuestra historia. Es más, podemos ir, miren, la vamos a mostrar porque este está muy bueno también, el edificio, pero vale la pena recorrerlo. Cuidado, no nos caigamos por las escaleras. Estamos en el piso más alto, estamos bajando. Las vistas que hay acá nos decían que no había luz, si bien era muy moderno por el tema del agua caliente, fría. Bueno, en aquel momento cuando se construyó no había luz. Este piso de abajo estaba destinado a las mujeres y niños menores de 12 años, ya más grandes de 12 se los dividía, ¿no? Hombre o mujer. También esto era, digamos, un pabellón como el que vieron ahí de 1000 personas, 1000 mujeres, niños. Se hacía la limpieza todos los días. Que la gente a la mañana se las levantaba, se les daba desayunar por turnos y se los sacaba al patio. La gente entonces ahí, los hombres se dirigían a la oficina de trabajos a buscar trabajos o a los talleres para aprender algún tipo de oficio. Los chicos tenían como una especie de guardería donde se los entretenía y se los mantenía jugando. Las mujeres hacían la limpieza, y mientras también la gente que trabajaba acá limpiaba completamente los 4 pisos. Todo esto, una vez más, para evitar, ¿no? Las infecciones. Así increíble, o sea, un staff de 1000 personas atendiendo a 4000 todos los días. Se lavaba absolutamente de todo. Partes del país, ¿no? A ver cómo se tenían que comunicar, en alemán, en francés, cómo se podía. Acá estamos llegando a lo que sería, bueno, lo que es la planta baja. Vimos algunas partes de lo que era el comedor, y donde vamos a entrar ahora es donde era el comedor propiamente dicho, que hay una partecita, vamos a ver por cuál le podemos entrar, por esta. Acá, como pueden ver, están estas mesas, que no son las originales, pero así era el comedor, pero imagínenselo con esa foto de fondo. Acá había 1000 personas comiendo al mismo tiempo. Hoy por hoy lo que tenemos es una confitería, y acá, que hay bastante gente, es donde está todo digitalizado. Si se los puedo demostrar desde acá, está todo digitalizado, y donde se puede averiguar en qué barco llegaban, con el nombre y apellido, bueno, antecedentes de cada una de las familias. Estas son y una valijas. Reliquia que me encanta son las valijas. Miren qué lindo que era esto. Y vamos a salir, así les mostramos también cómo era partecita de afuera. La verdad que es algo que vale la pena. Como les dije, es gratis. ¿Y en dónde está ubicado? Para que la gente sepa. Porque son esas cosas son estos rinconcitos de Buenos Aires que nadie sabe dónde están. Para que se ubiquen casi enfrente a la estación Retiro. Se toman el tren o lo que sea, y en Retiro, enfrente, preguntan, porque es fácil.